Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy viernes 19 de julio del 2024 y una transmisión especial desde Chaclacayo, donde estoy en el programa de Recambio. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crosland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera. Y también de Bigmont Group, una firma de selección del talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que, como empresa B, está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Muy bien, vamos con las noticias de la política local, sin sensacionalismo y sin dueños de la verdad, como es el estilo de Comité. Primera noticia, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales rechazó la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes ocurridas en las protestas, pero admitió a trámite una segunda denuncia constitucional por el llamado caso Rolex. La primera fue planteada por la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y le imputaba a Boluarte los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos por las muertes ocurridas en las manifestaciones que se produjeron entre diciembre del 2022 y febrero del 2023. La demanda también alcanzaba al primer ministro Alberto Tarola y a los exministros del Interior César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero. El informe de calificación de este caso fue desestimado con 14 votos en contra y 4 a favor, de modo que no podrá avanzar más este tema, digamos, de momento en lo que respecta a Dina Boluarte, porque, como sabemos, no puede ser acusada la presidenta durante su mandato por ningún delito que no sea alguno de los 4 que está indicado expresamente en el famoso artículo 117 de la Constitución. Dicho sea de paso, la organización Amnistía Internacional publicó esta semana un informe titulado Perú, ¿quién disparó la orden?, en el que se le atribuye a Boluarte autoría mediata de graves violaciones de los derechos humanos en las protestas de finales del 2022 e inicios del 2023, por estar ella a la cabeza de la cadena de mando de las Fuerzas Armadas y Policiales, responsables de decenas de muertes documentadas en dicho periodo. Esto significa que si bien el Congreso no ha querido que continúe de momento el caso legal contra Boluarte por este tema, siguiendo la vía de la denuncia constitucional, la presidenta va a seguir expuesta legalmente a que la procesen por este tema cuando acabe su mandato, con evidencias como las que muestra Amnistía Internacional en su informe. De hecho, uno de los cuestionamientos de esta organización es que las investigaciones en la Fiscalía contra personas implicadas en estas muertes que no tienen protección especial como la presidenta no estén avanzando pues más rápido. Pero volviendo a la presidenta Boluarte, les decía que el Congreso no admitió en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que avance el caso por las muertes en las protestas, pero sí el llamado caso Rolex. En este último, la denuncia constitucional fue aprobada por 17 votos a favor y solo 2 en contra. Esta demanda fue planteada hace 2 meses por el actual fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, y le atribuye a la presidenta el presunto delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado. Según la tesis de la Fiscalía, Boluarte habría recibido en calidad de donación 3 relojes de la marca Rolex, un par de aretes argolla de oro con diamantes y una pulsera Bangle con 94 brillantes de parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Estos donativos se habrían hecho con el propósito de que Boluarte realice actos propios de su cargo como presidenta de la República, con los que presuntamente favoreció al gobierno regional de Ayacucho de Oscorima, digamos, con beneficios presupuestarios. Cabe indicar que ambas decisiones de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales deberán ser ahora evaluadas por la Comisión Permanente del Congreso, que reemplaza temporalmente al Pleno durante el receso legislativo. Segunda noticia, esta mañana vi que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ha ampliado por 18 meses el mandato de prisión preventiva que pesa sobre el expresidente Pedro Castillo, investigado por haber cometido un golpe de Estado fallido el 7 de diciembre del 2022, por lo cual se le imputa el delito de rebelión y alternativamente el de conspiración. Estamos hablando, como recuerda el diario El Comercio, de un caso que está en fase de control de acusación y por tanto, la Fiscalía ha presentado, un pedido de pena de 34 años de prisión para Castillo. Cabe indicar que estos 18 meses adicionales de prisión preventiva se dan a manera de corrección de un mandato previo que había aprobado el juez Juan Carlos Checli por 14 meses, pero que tras apelar la Fiscalía, la instancia superior consideró que debía ser de 18 y no de 14 meses. Castillo había presentado más bien un recurso para que se revoque su mandato de prisión preventiva, pero este fue rechazado.
Lo que ha pesado en la decisión del Poder Judicial de ampliar el mandato de prisión preventiva de Castillo es que tienen elementos de convicción que apuntan en el sentido de que el expresidente buscaría fugar del país. Recordemos que su esposa e hijos están hoy en México con un asilo político bastante cuestionable y que él se dirigía a la embajada de dicho país cuando fue capturado por la policía tras el anuncio de golpe de Estado. Hay un tema importante a considerar aquí respecto del caso de Castillo que me atrevería a comentarles esta mañana. El autogolpe que quiso cometer fue muy similar al que sí logró ejecutar Alberto Fujimori en 1992, pero las acciones que dijo que iba a implementar Castillo, como disolver el Congreso e intervenir el Poder Judicial y otros organismos constitucionalmente autónomos, finalmente no se ejecutaron. Sin embargo, que yo recuerde, Fujimori no fue juzgado por cometer un golpe de Estado, sí por una serie de otros delitos, pero no específicamente y Castillo sí, pero una cosa que encuentro, y aquí los abogados penalistas podrán opinar con mayor conocimiento que yo, es que parecería que hace falta un tipo penal más claro para regular el tema del golpe de Estado. No digo que no aplique el de rebelión al caso de Castillo, pero que sí sería bueno, digamos, que hubiese en el Código Penal una forma más clara de regular las sanciones aplicables a situaciones como golpes de Estado. Tercera noticia, veo también en el comercio que el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, ha frustrado la audiencia judicial en la que iba a discutirse que se varíe un mandato de comparecencia por uno de prisión preventiva en su caso, uno de los que se le imputa pertenencia a una organización criminal. Lo que hizo Cerrón fue no acreditar un abogado para la audiencia, lo que podríamos calificar como una leguleyada para evitar que se instale dicha audiencia. Su abogado presentó el jueves mismo un escrito diciendo que no podía asistir a la audiencia de ese día, pero no adjuntó un certificado médico para sustentar su impedimento. Además está decir a estas alturas que el comportamiento de Cerrón es de abierta rebeldía frente a los procesos judiciales que se le siguen, lo que se manifiesta pues de manera más clara en el hecho de que sigue prófugo, tratando de seguir sus juicios desde la clandestinidad. Cabe recordar que esta semana se difundió un audio del 2022 en el programa Búnker en el que se muestra una conversación de tipo amoroso entre Cerrón y la congresista de Perú Libre, Kelly Portalatino. Las relaciones amorosas entre políticos, les decía yo en otro podcast esta semana, están en el ámbito de sus vidas privadas, salvo si existiese, en el caso de Portalatino, por ejemplo, conocimiento de ella respecto de dónde está Cerrón y estuviese en ese sentido encubriéndolo, con lo cual la congresista estaría cometiendo ella un delito. Recordemos también que ha habido una denuncia periodística reciente a raíz del testimonio del ex jefe de la DINI, Roger Arista, en el sentido de que Portalatino, conjuntamente con el congresista Américo Gonza, son quienes Cerrón estaría utilizando como intermediarios para comunicarse con Palacio de Gobierno. Cuarta noticia, el Contralor General de la República, Nelson Schack, presentó ayer jueves los resultados del control gubernamental del primer semestre del año y señaló que la Contraloría ha identificado 5.664 funcionarios públicos de distintos niveles que estarían involucrados en presuntos actos irregulares. De acuerdo con Schack, 1.779 de esos forman parte del gobierno nacional, 1.473 de los gobiernos regionales y 2.443 de las municipalidades. Según las especificaciones que dio el Contralor a la prensa, el 78% forma parte del Poder Ejecutivo. En los sectores con mayor número de trabajadores implicados son salud con 261, energía con 145 y luego educación. En lo que respecta a los gobiernos regionales, digamos el de Ayacucho, liderado por Wilfredo Oscorima, es digamos el que tiene mayores casos identificados, con 129 funcionarios presuntamente involucrados en actos irregulares. Le siguen Apurímac con 125 y Junín con 105. Durante la conferencia de prensa, Schack comentó el presunto desbalance patrimonial de la presidenta Dina Boluarte, encontrado por la Contraloría. Señaló: la Contraloría sabe que tiene más cuentas que las declaradas. También mencionó que estas fueron, digamos, sus palabras textuales fueron que se ha verificado que ha habido omisiones en la consignación de las cuentas en la declaración jurada y se ha abierto pues una investigación. Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzen, defendió la forma, digamos, de manera cerrada a la presidenta, rechazó cualquier desbalance patrimonial y calificó lo señalado por el Contralor como, entre comillas, expresiones que son pretendidamente técnicas, que, digamos, esta es una cita textual, obedecen más bien a las reacciones de naturaleza política. Quinta noticia, el diario estadounidense The New York Times informó ayer que 4 personas cercanas al presidente Joe Biden creen a estas alturas que el mandatario ha empezado a aceptar
que quizá no sea capaz de ganar las elecciones presidenciales en noviembre y por ende debe abandonar su candidatura, plegándose pues así a los diversos pedidos para su renuncia que vienen alzándose al interior de su propio partido. De acuerdo a este grupo de personas consultadas por el diario, que han pedido anonimato debido a lo delicado de la situación, si bien el presidente Biden aún no ha tomado una decisión, y estas son sus palabras textuales, la realidad empieza a asentarse. Por ello, siempre de acuerdo a las fuentes consultadas por el Times, no sería sorprendente que el presidente Biden anuncie pronto su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris para que lo reemplace como candidata a la presidencia en disputa con el Partido Republicano, que tiene como candidato, como sabemos, al expresidente Donald Trump. A las voces de algunos miembros importantes del Partido Demócrata que han expresado públicamente sus dudas sobre la viabilidad de la candidatura de Biden debido a su edad, como Nancy Pelosi, Chuck Schumer y Hakeem Jeffries, se ha sumado un reporte del Washington Post según el cual el expresidente Barack Obama, quien en su momento eligió como vicepresidente a Biden, ha comentado a personas de su círculo cercano que las posibilidades de victoria de su ex compañero de fórmula se han reducido drásticamente y que cree que el presidente necesita reconsiderar seriamente la viabilidad de su candidatura. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día. Un agradecimiento nuevamente a nuestros auspiciadores, la Fundación Crossland y Bigmont Group. Que pasen un buen fin de semana. Ya nos encontramos el lunes. Adiós.